Hola amigos, soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes a una nueva edición de Batiburrillo. Hoy vamos a hablar de un concepto fundamental en la filosofía. Nos referimos a la noción del imperativo categórico. Una idea que fue acuñada a fines del siglo XVII por el filósofo alemán Immanuel Kant. Ahora bien, antes de ver un poco en detalle, ¿no?, qué es el imperativo categórico, déjenme, queridos amigos, hacer un breve comentario acerca de algunos de los aspectos de la concepción de Kant con respecto a la moral. El autor consideraba la moral como un elemento racional alejado de los factores empíricos y fundamentado en una ética universal. Para Kant, el acto moral es aquel que se realiza como un deber, como un fin en sí mismo. El acto moral es entonces aquel en el que se actúa en base a la razón, no en base al amor a uno mismo o al interés. La actuación moral se basa en la buena voluntad. Y el acto moral debe ser visto en sí como en su sentido subjetivo, ¿no?, para ser valorado como moral o inmoral. El acto moral busca la felicidad ajena, que a su vez permite la propia, al ser uno mismo parte de la humanidad, en vez de pretender satisfacer únicamente intereses personales. Para ser moral se requiere de ser libre, en un sentido que Kant relaciona con la posibilidad de trascender los propios deseos e imperativos y buscar el bien común. Lo moral no es el acto en sí mismo, ¿no?, sino el propósito que existe detrás de él. Será malo aquel que se desvía de las leyes morales que lo rigen, subordinando sus motivaciones universales a las propias del interés personal y a la propia sensibilidad, mientras que el acto bueno es aquel que sigue la moral como ley universal en su vida y en base a ella lleva a cabo y cumple con sus deseos. Un concepto nuclear en todo esto, en la idea de la moral, es la del imperativo categórico. ¿Qué es? Todos en algún momento hemos hecho o pretendido hacer lo correcto, o nos hemos sentido mal, por ejemplo, por no hacerlo. El concepto de imperativo categórico de Kant está profundamente vinculado a este hecho. Y se entiende por imperativo categórico el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria, sin que existan más motivos para ser llevada a cabo que dicha consideración. Serían, por ejemplo, las construcciones que se realizan en forma de deber, sin estar condicionados por ninguna otra condición. Y serían, digamos así, universales y de aplicación necesaria en cualquier momento o situación. El imperativo es un fin en sí mismo y no un medio para lograr un resultado determinado. Por ejemplo, generalmente podemos decir: debo ser honesto. El ser humano debe ser solidario. Debo ayudar a otro cuando lo está pasando mal. O hay que respetar a los demás. Ser parte de la naturaleza, por otra parte, nos hace reflejar nuestra insignificancia en el universo. Pero la ley moral que llevamos dentro nos hace superiores a todo lo creado. Es nuestra razón, entonces, la que nos indica cómo debemos
comportarnos. En el ámbito moral tenemos la obligación de cumplir un deber dictado no por una ley natural, sino por la voluntad. La dimensión ética proviene del mismo hombre, y esta ética no se basa en sentimientos, gustos, en fin, sino en la propia razón. Solamente el hombre, mediante su razón y su voluntad, determina el acto moral. Actuar porque algo nos cause placer, miedo o beneficio no es obrar ni moralmente ni libremente. Tenemos que actuar cumpliendo con el deber, no buscando necesariamente nuestro beneficio. Y Kant propone un mandato llamado imperativo categórico. Una ley moral, según Kant, siempre se expresa en forma de imperativo, ya que es una obligación y son de dos tipos. El imperativo hipotético, que es la obligación moral cuando está condicionada. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si me porto bien, me haces un regalo. Si no mato, no voy a la cárcel. Y la otra, que es el imperativo categórico. La obligación moral no tiene condición alguna, se tiene que cumplir. Por ejemplo, no hacer el mal a nadie. El imperativo categórico es el principio de la moralidad. Es la ley a priori que nos muestra cómo debe querer la voluntad y no lo que debe querer. No sé si me llego a hacer entender. Kant sostuvo que había un solo imperativo formalmente categórico del cual podían derivarse todos los otros imperativos morales específicos. ¿Cuál es? Actúa solo de acuerdo con una máxima que puedas al mismo tiempo desear que se convierta en ley universal. ¿Qué significa el imperativo categórico? Que cuando quiera hacer algo, piense siempre si lo que voy a hacer es bueno, no exclusivamente para el interés propio, sino para toda la humanidad. De modo que debemos comportarnos según lo que nos indica el imperativo categórico. Solo así seremos verdaderas personas, autónomas y libres. Eso es todo por hoy, queridos amigos, ¿no? Si le pareció de interés, póngale me gusta, comente y comparta. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo programa. Ya lo saben. Chao.